Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Sean bienvenidos todos ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar el día de hoy por este medio. Y pues vamos a iniciar nuestro servicio de adoración. Más bien la clase. La clase vamos a iniciar. Déjeme ver si está el hermano que nos va a ayudar a dirigir los coros. Creo que no está el hermano, Alejandro. Yo creo que se le olvidó. Pero bueno, vamos a iniciar y ahorita, el rol va a ser de la siguiente manera. Le voy a pedir a nuestro hermano Eugenio que nos ayude con la oración inicial. Y yo voy a entonar los coros, unos 3 coros, y después voy a pedirle a nuestro hermano, déjeme ver quién más está, Pedro, a nuestro hermano Pedro, que nos dirija para la clase. Posteriormente voy a después de la oración de nuestro hermano Pedro, voy a hacer la presentación del hermano que nos va a dar la clase el día de hoy, y ya posteriormente, el hermano pueda dar la clase. Terminando la clase, nuevamente los coros, y le voy a pedir a nuestro hermano Faustino que nos haga la oración final. Entonces vamos a iniciar. Adelante, hermano, por la oración inicial, por favor. Gracias. No se escucha su micrófono, hermano Eugenio. ¿Ahora sí? Ya adelante, ya está. Ok. Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Creador del cielo y de la tierra, bendito Señor, es una bendición muy grande poder ir a su presencia en esta noche por este medio, bendito Señor. Gracias por la gente que dirige este medio, Señor, para que podamos nosotros conectarnos, bendito Señor, y podamos alabar y aprender más de su bendito nombre, bendito Padre, cantar alabanzas, bendito Señor, recibir oraciones y todas las bendiciones que tenemos de usted para con nosotros, bendito Señor. Gracias de todo corazón, bendito Dios, porque hasta aquí nos has guardado y nos has bendecido. Gracias por bendecir a su iglesia, bendito Padre, bendiga a nuestro hermano Marcos, que es el que se encarga de esta reunión, bendito Señor, por medio de este medio que tenemos, bendito Señor, esta bendición tan grande que tenemos de podernos reunir entre semana como iglesia, bendito Señor. Padre Santo, bendiga a todas las actividades que vamos a tener, bendito Señor, que estemos concentrados por este medio, bendito Padre, y podamos entender y comprender más de su bendita palabra. Señor bendito, nos ponemos en sus benditas manos y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahí sí tienen su himnario, el que utilizamos. Vamos a entonar el número 43, Sin ti nada somos. El número 43, Sin ti nada somos. Eso. Empecemos. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer, hacer, ni el ni el corazón palpita en el pecho, si si no es no es por por tu tu poder, ni el corazón palpita en el pecho, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Amén. El número 45 es oh Padre del cielo. Cantemos. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti.
Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. Paso a paso, no quiero que tú me dejes hoy. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. No me dejes, pues camino solo eres tú. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. Paso a paso, no quiero que tú me dejes hoy. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. No me dejes, pues mi camino solo eres tú. Amén. Ahora vamos, el número 46 que está ahí, luego los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, asciendan a su mansión, asciendan a su mansión. Hacia caminamos nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelan conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Hacia caminamos nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, del trono alrededor, del trono alrededor. A Sión caminamos la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor. Al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Adelante, hermano, el que va a hacer la oración por la clase. Buenas noches, hermanos. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Padre Omnipotente, te damos las gracias, Señor, por estar presentes hoy, por escuchar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestros corazones y que nos des el entendimiento y las palabras, y que entendamos, Padre mío, que bendigas al hermano que va a dar la prédica esta noche, que le des palabras certeras para nuestro corazón,
Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera esta noche pues presentar a nuestro hermano el que nos va a compartir la clase. Se llama el hermano Leonel. Él radica en Matamoros, está en la congregación Cavazos. El hermano es un compañero así de la generación de la escuela de predicación, y pues hoy le hicimos la invitación y aceptó, y así es que pues vamos a escuchar el mensaje. Hermano Leo, adelante con la clase. Muy buenas noches, mis hermanos. No sé si me escuchen bien, si me escuchen claro. Bueno, Sí, muchas claro. gracias a nuestro hermano Marcos, que nos da la oportunidad de poder estudiar la palabra junto con ustedes, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23, dice, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando nosotros vemos la carta a los Colosenses, mis hermanos, uno de los motivos o las razones por las cuales Pablo escribe esta carta es porque la iglesia ahí en Colosas, mis hermanos, empieza a nacer unas ideas equivocadas que ahorita en la actualidad nosotros conocemos como el gnosticismo. Bueno, allá en la carta a los Colosenses empiezan las raíces. No podemos decir que ahí es donde se nace el gnosticismo, ¿no? Sin embargo, hay unas raíces. ¿Por qué? Porque el gnosticismo, mis hermanos, tiene la idea o la enseñanza de que Cristo no vino o no estuvo aquí en carne en la tierra. Esa es la idea del gnosticismo, negar la humanidad de Cristo. Sin embargo, cuando hablamos acerca de esto, Pablo, ahí en el capítulo 1, empieza a decir que él se ha enterado por medio de Epafras, pero cuando hablamos acerca de que Pablo se entera, debemos entender que Pablo no solamente se entera por saber un chisme, por saber qué está pasando, no, Pablo se entera porque Pablo lo que quiere es solucionar el problema. Es por eso que la carta a los Colosenses se escribe, y fíjense, ¿cómo solucionar este problema del gnosticismo? Bueno, a partir del capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos empieza enseñando Pablo de que la mejor manera de contrarrestar las falsas enseñanzas es orando. Ahí en el versículo 3 dice Pablo que siempre ha estado orando. Pero fíjense, Pablo en esa oración primero agradece porque hay amor, porque hay fe, porque hay esperanza. Pero no solamente agradece por lo que hay, sino que una forma de contrarrestar la falsa enseñanza es a partir del versículo 9, mis hermanos. Vemos cómo Pablo en esa oración no solamente agradece, sino que también pide para que los de Colosas tengan algo. ¿Qué pide? Bueno, pide por su conocimiento, pide por su comportamiento y pide por su fortalecimiento. Pero a partir del versículo 3 al versículo 13, nos está llevando Pablo a la idea principal de la carta a los Colosenses, que es el versículo 15 al versículo 20. Presentarnos que Cristo, mis hermanos, sí vino en carne y habitó entre nosotros, porque es lo que leemos en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, tú quieres conocer a Dios, lo puedes conocer a través de Cristo. Pero cuando vemos de que Pablo quiere enseñar acerca de Cristo, quiere enseñar acerca de su preeminencia, versículos 15 al versículo 20. Pero cuando entramos a partir del versículo 21 al versículo 23, que son los versículos que leímos, que son los versículos bases, podemos ahí mismo, mis hermanos, encontrar cómo Pablo, incluso en esos versículos, sigue contrarrestando la enseñanza del gnosticismo, que ahorita vamos a ir viendo
un poco cómo se desarrolla esta enseñanza. Entonces, a partir del versículo 21 al versículo 23, mis hermanos, Pablo nos quiere decir 3 verdades importantes. Y ese es el tema de nuestra clase, mis hermanos. 3 verdades importantes. Cuando vemos el versículo 21, encontramos la primera. ¿Cuáles son esas 3 verdades importantes? Bueno, la primera, versículo 1, hemos sido reconciliados. Es la primera verdad importante. Fíjense cómo termina el versículo 21. Ahora os ha reconciliado. Esa es una verdad importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando hablamos acerca de el gnosticismo, estas raíces gnósticas, Pablo quiere contrarrestarlas y es algo importante y es algo que no debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque la iglesia en Colosas estaban olvidando que ellos habían sido reconciliados por Dios. ¿Por qué? Porque una de estas ideas que nacen del gnosticismo es una que se llama docetismo. Ellos decían que lo que vieron los discípulos, todo lo que vieron, aquellas maravillas que hizo Jesús, la persona que las estaba haciendo no era alguien de cuerpo de carne y hueso, sino que ellos decían de que era solamente una imagen. Es de ahí donde viene la palabra docetismo, que viene siendo un ícono o una imagen. Entonces, eso es lo primero que quiere contrarrestar Pablo en el versículo 21. ¿Por qué? Porque si Cristo, mis hermanos, fue solamente una imagen, según las ideas gnósticas, eso significa que aquel que murió en aquella cruz no fue Cristo. ¿Y cuál es el problema de que no hubiera muerto Jesucristo en aquella cruz? Eso significaría que nuestros pecados no son perdonados. Eso significaría que no hemos sido reconciliados. Y eso es lo que quiere contrarrestar primeramente Pablo. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, porque Pablo nos quiere enseñar o nos quiere recordar nuestra condición pasada. Fíjense, mis hermanos, porque cuando hablamos acerca de reconciliación, significa que hubo un problema, o que hay un problema, o que 2 personas están disgustadas. La pregunta aquí es, ¿de qué nos reconcilió Cristo, mis hermanos? Bueno, cuando nosotros vemos el versículo 20 de Colosenses capítulo 1, Pablo está arrastrando esa idea. Dice, y por medio de él, el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y fíjense cómo termina el versículo 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Cristo, mis hermanos, nos ha reconciliado. ¿Entre quién? Bueno, entre nosotros y Dios, entre nosotros y el Padre. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, es el más grande problema del hombre. El pecado es aquella barrera que interfiere entre nuestra relación entre la humanidad y Dios. Y es por eso que Cristo viene a reconciliarnos, pero debemos de entender algo. ¿Cómo nos reconcilió? Bueno, dice el versículo 20 al final, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre. Cristo, mis hermanos, nos ha reconciliado. Pero fíjense, cuando hablamos de que Cristo nos ha reconciliado, y esa es una verdad importante, es porque Pablo nos quiere recordar nuestra condición pasada. ¿Cuál fue nuestra condición pasada? ¿O cuál es la condición actual de aquellos que no son obedientes a nuestro Dios? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 21. Erais en otro tiempo extraños y enemigos. Les quiero preguntar, mis hermanos, si alguien me puede responder. Para ustedes, ¿qué significa la palabra extraños o la palabra enemigos para ustedes? Quien guste responder, mis hermanos. Enemigo es alguien que está en contra de ti, es alguien que está, pues, no está de acuerdo de ti en cosas, no puedo decir, más bien es alguien que está en contra de ti. ¿Sí? No sé si alguien más quiera dar su comentario respecto a la palabra extraños y enemigos. Ya nos dijeron enemigos, pero ahora la palabra extraños.
Bueno, fíjense, mis hermanos, cuando se refiere a la palabra extraños, esta palabra solamente la encontramos en el Nuevo Testamento 2 veces más. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra ajeno tiene que ver o es un sinónimo de la palabra extraños. Pero fíjese, también la encontramos en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando vemos Efesios 2:12, la palabra ajenos se refiere de que nosotros como gentiles, especialmente los de Éfeso, estaban ajenos a las bendiciones. ¿Por qué? Porque no eran parte de la nación hebrea. Y recordemos allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, cómo Dios le promete a Abraham las bendiciones, pero las bendiciones no solamente era para Abraham, sino también para su descendencia. Vemos cómo más adelante, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 26, Génesis capítulos 30, 32, Dios vuelve a hacer la misma promesa de Abraham con Isaac y también con Jacobo. Entonces, con Jacobo. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo esa bendición era, pero solamente ¿para quién? Para la nación de Israel. Por eso nosotros como gentiles éramos ajenos, extraños. Pero cuando vemos Efesios 4:18, dice que éramos ajenos de la vida de Dios. Es decir, habla del comportamiento, haciendo un contraste entre el judío y entre el gentil, entre aquel judío cristiano y aquel gentil. Es decir, éramos extraños delante de Dios, primero, porque no éramos parte de la nación, y segundo, porque como gentiles teníamos que obedecer, pero como en la actualidad muchos no obedecen, así también en el pasado muchos no obedecían. Pero fíjense, cuando hablamos también respecto a la palabra extraños, no encontramos la palabra, pero la encontramos inferida ahí en Colosenses 3:11. Fíjense, Colosenses 3:11 encontramos la palabra inferida en esta parte cuando dice, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La inferencia la encontramos, mis hermanos, cuando la carta a los Colosenses habla acerca de la diversidad cultural. Esa diversidad cultural que no les permitía, mis hermanos, estar en la gracia. ¿Por qué? Fíjense, dice, habla respecto a griegos. Los griegos, mis hermanos, cuando vemos la carta a los Corintios, vemos y el libro de los Hechos, vamos a ver de que los griegos tenían diversos dioses. Por eso ellos eran ajenos, extraños. También ahí, Colosenses 3:11, habla respecto a judíos, pero, nuevamente, el judío, como estaba bajo la ley, ellos, más allá de querer obedecer bajo la gracia, querían seguir guardando la ley, y eso igualmente los hacía extraños, ajenos, ¿a qué? A la gracia de Dios. Y Colosenses 3:11 no solamente menciona griegos, judíos, sino que menciona bárbaros. Los bárbaros, cuando vemos un poco de la cultura en aquel tiempo, la palabra bárbaro define a todo aquel que no ha sido conquistado por los romanos. ¿Por qué? ¿Qué nación estaba en control en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y cuando empieza la iglesia primitiva? Bueno, Roma. Y todos aquellos pueblos que los romanos no habían conquistado eran llamados bárbaros. ¿Por qué? Porque no obedecían las leyes romanas. Pero estos bárbaros, mis hermanos, nuevamente, eran aquellos que anteriormente eran de la nación cananea. Y la nación cananea tenía diversos dioses, ya sea por diferentes pecados o por diferentes cosas que ellos trataban de llevar en su vida. Eso los hacía extraños, ajenos ante la gracia de Dios. Pero fíjate, no solamente menciona griego, judío, bárbaro, sino que también menciona escita. Los escitas, mis hermanos, dice que son de origen iranio. Su cultura incluía la música, la danza y la veneración de los elementos. Es decir, los escitas, los iranitas, ellos veneraban como Dios el agua, la tierra, el fuego y el aire. Nuevamente, el momento de ser ellos idólatras en este aspecto, de adorar los 4 elementos, eso los hacía ajenos y extraños. ¿A qué? A la gracia de Dios.
porque esa es la condición que incluso muchos en el día hoy actual tienen. Muchos son extraños. ¿Por qué? Porque no obedecen al evangelio. Pero nuevamente, ¿solamente eran extraños y enemigos los de Colosas? No, todos aquellos que no obedecían a Dios, todos aquellos que en la actualidad no obedecen a Dios. Y eso es lo que Pablo les quiere enseñar. Colosas, iglesia y en Colosas, entiendan que ustedes ya no son extraños. ¿Por qué? Porque Dios los ha reconciliado y los ha reconciliado con su sangre. Pero fíjense, mis hermanos, otra característica o otra condición pasada que teníamos antes de que Cristo nos reconciliara con su sangre es de que no solamente éramos extraños, sino que incluso, dice el versículo 21, que éramos enemigos de Dios. Ponte a pensar un momento, mi hermano, mi hermana. No sé si alguno de ustedes, no sé, en un equipo deportivo, en un concurso en la escuela, en la universidad, en el trabajo, alguien les haya dicho, tú eres mi enemigo o tú eres mi enemiga. A algunas personas esta frase se les hace una frase muy fuerte, una frase muy complicada en el aspecto de digerirla de cómo voy a ser enemigo de una persona. Pero fíjate, ahí en la carta a los Colosenses no éramos enemigos de cualquier persona, éramos enemigos de Dios, de el Creador, de el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente, el Eterno, de nuestro Dios, de ese Dios que antes no era nuestro Dios. Bueno, nosotros éramos enemigos de Él. Y esa es la condición que Pablo les quiere recordar. Ustedes ya no son enemigos de Dios. Fíjense, la palabra enemigo se puede traducir por la palabra hostil. Pero la pregunta es, ¿por qué éramos enemigos de Dios? Bueno, siguiendo la lectura, y el versículo 21 nos dice que éramos enemigos ¿en dónde? En vuestra mente. Pero muchas veces, mis hermanos, más que nada en el Antiguo Testamento, muchas veces vamos a ver cómo los escritores intercambian la palabra mente y la palabra corazón en el aspecto de que es ahí donde nace lo que más deseamos, lo que más anhelamos, lo que más queremos, lo que pensamos, lo que más amamos, lo que más estimamos. Entonces, fíjense, éramos enemigos en la mente, pero la pregunta es, ¿solamente los de Colosas? No. Nosotros también éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en vuestra mente? Bueno, porque una mente, mis hermanos, hace que nos volvamos enemigos de Dios. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, cuando los anhelos, cuando las concupiscencias van más allá de los reglamentos de Dios, cuando dejamos a Dios a un lado en nuestros planes, cuando no tomamos en cuenta lo que Él quiere de nosotros y hacemos lo que más estimamos, lo que más queremos, ahí nos hacemos enemigos de Dios. Fíjate qué tan importante es que Dios abunde en nuestro corazón, abunde en nuestra mente. Porque fíjate, muchas veces Dios nos dice que no y nosotros le decimos sí. Muchas veces Dios dice nada y nosotros le decimos Dios, un poquito solamente. Muchas veces Dios dice derecho y nosotros queremos ir a la derecha o queremos ir a la izquierda. Pero ¿de dónde nace eso? De nuestra mente, de nuestro corazón. Y es que cuando Dios no está en nuestra mente, no está en nuestro corazón, es ahí cuando nosotros queremos hacer lo que más nos place, cuando no queremos seguir los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1:28, mi hermano, mi hermana. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero fíjate lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Pero, ¿de dónde proviene el creer? ¿O de dónde nace esa acción de creer? Nace de mi mente, nace de mi corazón. Es por eso, mis hermanos, que es importante entender que nuestro corazón, que nuestra mente debe de habitar Dios. ¿Te acuerdas lo que dice ya la primera carta de Pedro? Acompáñenme ahí en la primera carta de Pedro,
en el capítulo 5, creo, si no mal me equivoco, en la primera carta de Pedro. No, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Cuando vemos el contexto de la primera carta de Pedro, el contexto es la persecución. La iglesia está siendo perseguida. Pero dice el escritor, dice Pedro, a pesar de que son perseguidos, a pesar de que tienen miedo, de que hay dolor en su corazón, de que tienen dudas, ¿qué hay que hacer? Santificad a Dios, nuestro Señor Jesucristo, en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón, mis hermanos, se ve reflejado en lo que decimos, pero se afirma con lo que hacemos. Eso es lo que quiere hacer Pablo ahí en la carta a los Colosenses en el versículo 21. Decirles la primera verdad importante. Hemos sido, mis hermanos, reconciliados. Pero fíjate, el versículo 22 nos dice una segunda gran verdad, una segunda verdad importante. Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuál es la segunda verdad importante, mis hermanos? Bueno, la segunda verdad importante es que hemos sido santificados. Cuando hablamos acerca de la palabra que hemos sido reconciliados, tiene que ver con que hemos sido comprados, que hemos sido apartados. Pero la pregunta es, ¿para qué hemos sido comprados? ¿Para qué hemos sido reconciliados? Bueno, ¿para qué? Para santificarnos. Fíjate, cuando vemos el versículo 22, dice, para presentaros santos. La palabra para tiene que ver con propósito. ¿Con cuál es el origen de que Dios nos haya comprado con la sangre de su Hijo? Para presentarnos santos. Y fíjate, alguien que logró entender esto fue Pablo. Cuando vemos ahí Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios. Cuando hablamos acerca de este versículo, no significa de que Pablo no podía tomar decisiones, o Pablo no tenía deseos, o Pablo no tenía anhelos, no. Significa de que Pablo tenía una vida conforme a una vida cristiana, una vida conforme a Cristo. Pero muchos dicen, cuando habla acerca de la fe la podemos entender como aquella acción de creer en Dios, pero también en el aspecto de creer, obedecer los mandamientos de Cristo. Y muchos se preguntan, entonces Pablo vivía creyendo en Dios, creyendo a Dios, o Pablo vivía creyendo en Dios. A pesar de que suene igual, mis hermanos, son palabras muy diferentes, son frases muy diferentes, porque una cosa es creer que existe un Dios, y tú puedes salir afuera de tu casa, preguntarle a tu vecino y te van a decir, yo creo en Dios, pero una cosa muy diferente es creerle a Dios. Creer, es decir, obedecer sus mandamientos. Pero ambas son acertadas, es decir, Pablo vivía creyendo en Dios, pero también Pablo vivía creyendo en sus mandamientos, es decir, obedeciendo. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos acerca de santificar, de que hemos sido santificados, es porque Pablo nos quiere recordar nuestra condición presente. ¿Cuál es nuestra condición hoy en día? De lunes a domingo, de martes a sábado, de miércoles a viernes, los jueves. ¿Cuál es nuestra condición? Santos. Dios nos ha santificado. Quiere recordarnos esa condición. ¿Por qué? Porque nuevamente, una de las ideas gnósticas que estaban saliendo era algo que provenía de los epicúreos. Los epicúreos decían, no es posible de que Dios, siendo santo, pueda habitar en un cuerpo, porque el cuerpo, como peca, tiene pecado, ambos no pueden vivir de la mano. Eso es lo que pensaban los epicúreos. Pero de estos epicúreos salió una idea que decían, pues ¿sabes qué? Sí puede pasar eso. ¿Por qué? Porque como Dios es santo y el cuerpo es pecado, no es santo, entonces lo que haga el cuerpo no le afecta al espíritu, y lo que haga el espíritu no le afecta al cuerpo. Entonces muchos dijeron, comamos y bebamos, que al final y al cabo, mañana moriremos. Es decir,
del gnosticismo salió la idea epicúrea, de que no afectaba en nada. Entonces muchos de los de Colosas empezaban a vivir de una manera pecaminosa, de una manera no santificada. Entonces, por eso Pablo les quiere recordar esto. Colosas, recuerda que Cristo vino, Cristo habitó entre nosotros. Incluso nosotros podemos conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Pero fíjate, cuando hablamos acerca de esa santificación, debemos entender que esa santificación fue a través de su muerte. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos. Cuando hablamos acerca de santificación, debemos entender eso, mis hermanos. La santificación incluye un sacrificio. La pregunta es, ¿qué tipo de sacrificio? Bueno, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Es decir, el sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio del Maestro, el sacrificio del Mesías, el sacrificio de aquel que es ungido. El hecho de que nosotros seamos santos el día de hoy no es porque nosotros no cometamos pecados, porque dice la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan respecto a que el cristiano llega a pecar. Sin embargo, no vivimos practicando el pecado. Entonces, ¿por qué somos santos? Somos santos porque es la sangre de Cristo la que nos hace santos, la que nos aparta. Pero fíjate, cuando hablamos acerca de que Cristo se sacrificó, Pablo trata de llevarlo hacia allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque dice, fíjate lo que dice el versículo 7 de la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo quiere llevar a los de Corinto a Éxodo. Cuando vemos Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13, Pablo está haciéndoles recordar esa Pascua, pero en esa Pascua, aquella Pascua que estaban comiendo, mis hermanos, era a través de un cordero, que esa sangre los iba a librar de que el ángel vengador en aquella última plaga matara a los primogénitos de la nación de Israel. Bueno, dice Pablo, de esa misma manera que la sangre hizo que fueran salvos, también Jesucristo hizo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, cuando tú lees allá la carta a los Hebreos, vas a poder entender cuando dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que era puro, sin mancha, alejado y apartado del pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo llegó a ser el cordero. Jesucristo es Jesucristo es el antitipo de aquel cordero del libro de Éxodo. Y es que santificación, mis hermanos, incluye sacrificio. Pero fíjate, hay algo que debemos de entender. Y es algo que Pablo quiere que entendamos y que los de Colosas entendieran. Que muchas veces, mis hermanos, olvidamos que hubo alguien que se sacrificó. ¿Por qué crees que cada domingo nosotros participamos de la cena? Para recordar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidar. El ser humano tiende a olvidar y Pablo les está haciendo recordar esto. Colosenses, no solamente han sido reconciliados, sino que incluso están santificados. Es decir, ustedes están apartados. ¿Para quién? Para Dios. Pero fíjate, esta santificación, mis hermanos, incluye algunas cosas. Incluye que seamos sin mancha, es decir, que seamos libres de impureza, es decir, que seamos libres de culpa. Pero también dice que seamos irreprensibles, es decir, que no haya algo que nos acusen a nosotros. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué debemos de estar de esta manera? Bueno, porque ahí la misma carta a los Colosenses, mis hermanos, nos dice el motivo. Ahí Colosenses, mis hermanos, capítulo 1, versículo 22, dice, para presentaros. Y esta es una gran verdad. Va a haber un momento, mis hermanos, donde usted y yo vamos a comparecer delante del juicio de nuestro Dios, delante del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos presentemos delante de nuestro Dios, Dios va a querer que nos presentemos como santos y sin mancha,
y también irreprensibles. Y para esto tenemos que pasar al versículo 23, mis hermanos. Colosenses 1:23. Dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Una tercera verdad importante que debemos de entender, no solamente es que hemos sido reconciliados, no solo hemos sido santificados, sino que hemos sido fundamentados. Fíjate, la palabra fundados, la palabra firmes y la palabra sin moveros son sinónimos, mis hermanos, de la palabra fidelidad. Es decir, en aquel momento que el Señor Jesucristo venga a juzgarnos, nosotros debemos de presentarnos fieles. ¿Cómo vamos a presentarnos santos? ¿Cómo vamos a presentarnos sin mancha? ¿Cómo vamos a presentarnos, mis hermanos, siendo irreprensibles? Bueno, necesitamos ser fieles. Y eso es lo que dice el versículo 23. Y fíjate, algo que les he dicho a muchos hermanos, cuando hablamos acerca de las cosas que Dios pide, no solamente Dios nos dice o nos demanda algo, sino que nos dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Es decir, Dios no solamente nos pide algo, sino que nos da las herramientas para lograrlos. Fíjate, es algo que los de Colosas estaban olvidando. ¿Qué estaban olvidando? ¿Y qué quiere recordarles Pablo? Bueno, Pablo les quiere recordar su condición futura. ¿Cuál es esa condición futura? Fidelidad. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, estemos fundamentados, tengamos firmeza y que no haya nada que nos mueva, mis hermanos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque, mis hermanos, podemos caer de la gracia. Esa es una gran verdad que Pablo más adelante nos va a decir. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, fíjate lo que dice. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fíjate, una persona que podemos ver cómo una persona puede caer de la gracia, una persona puede dejar de ser fiel, una persona puede perder su fidelidad hacia Dios. Fíjate, cuando hablamos acerca de Demas, Colosenses capítulo 4, versículo 14, menciona a Demas. La carta a Filemón, versículo 24, menciona a Demas como un buen colaborador. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ahora hay un contraste entre lo que era Demas antes y lo que era Demas en la segunda carta a Timoteo. Es decir, se nos presenta a Demas como un gran acompañante, como alguien que está constantemente con Pablo, pero pasa algo. Demas ha dejado de amar a Dios y empieza a amar al mundo. Y hay un contraste, nuevamente en 2 Timoteo, pero el capítulo 4, versículo 8, fíjate lo que dicen las últimas partes del versículo 8, sino también a todos los que aman su venida. Mientras hay cristianos que aman la venida del Señor, hay personas que anhelan la venida del Señor, que dicen, Señor, ya ven pronto. Mientras hay unos que están esperando fieles a Dios en su segunda venida, hay algunos que aman al mundo. Hay algunos que han dejado de amar a Dios. Es ese contraste que debemos de entender, de que cuando Pablo dice de que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, podemos inferir que también se puede dejar de ser fieles, que se puede dejar de permanecer, se puede dejar de estar fundamentados, se puede dejar de estar firmes en la fe, y el caso es Demas. Pero fíjate, mis hermanos, cuando hablamos acerca de cómo permanecer fundados, cómo tener firmeza y cómo no movernos, el mismo versículo 23 nos dice cómo hacerlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, dice el versículo 23, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces déjame decirte algo, mi hermano, una gran noticia para ti el día de hoy, y no porque yo lo diga, no, porque lo dice la Escritura. Ya hiciste lo más importante, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es eso más importante? Oír el evangelio en la palabra de Dios. Ya oíste la palabra, ya creíste en la palabra, ya te arrepentiste conforme a la palabra, ya confesaste conforme a lo que dice la palabra.
e incluso te bautizaste como la palabra lo dice. ¿Qué falta? Fidelidad. Pero fíjate, lo que a mí se me hace un poco curioso en este aspecto. La misma fe que nos hizo creer para salvación es la misma fe que nos va a permitir, mis hermanos, seguir siendo fieles. Y fíjate, dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Cuando tú lees la primera carta de Pedro, cuando tú lees la carta de Santiago, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, el contexto es el mismo. Están siendo perseguidos. Y ese es el contexto de la primera carta de Pedro. Pero fíjate, cuando vemos en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, la palabra perfeccione, habla respecto a alcanzar una madurez cristiana, alcanzar a que estemos completos. Cuando habla respecto a afirmar, habla respecto a asegurar, es decir, algo que no se puede mover. Cuando dice fortalecer, tiene que ver con lo dicho de palabra afirmar, pero cuando dice establezca, se refiere a algo en lo cual nosotros estamos establecidos, algo que no se puede mover, algo en lo cual puede venir agua, puede venir viento, puede venir el río, las lluvias, y no se va a mover. Pero fíjate, esto va a venir después de que, dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, después de que hayáis padecido. Y esta es una de las verdades que también debemos entender los cristianos. ¿Qué vamos a sufrir, mis hermanos? Esa es una verdad que te tengo que decir, pero que incluso Pablo ya había hablado. El mismo Señor Jesucristo le dijo a aquella persona que iba a ir ahí a Damasco junto a Pablo, le dice que él le enseñará lo que es padecer por su nombre. Y Pablo padeció, mis hermanos, sí, demasiado. Pablo padeció demasiado. Ahora, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 1 al 3, dice el Señor Jesucristo, que incluso van a haber personas que los van a querer matar porque piensan que le hacen un favor a Dios. Y vemos más adelante en el libro de los Hechos que Pablo es uno de ellos. Incluso vemos ahí en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, cómo Esteban sufre, cómo Esteban muere. Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 12, cómo Jacobo también muere. Incluso ahí mismo Pedro va a padecer lo mismo, sin embargo Dios envía un ángel que lo libera. Pero fíjate, mi hermano, mi hermana, quiero cerrar con esto. Dios nos ha reconciliado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha fundamentado. Son tres verdades importantes a los de Colosas, pero también son tres verdades importantes para nosotros. Dios nos ha reconciliado, es decir, somos de su propiedad. ¿Por qué? Porque nos ha comprado. Dios nos ha santificado. Dios nos ha comprado, sí, pero ¿para qué? Bueno, para un propósito. Es lo que significa santificación, apartado para un propósito. Pero fíjate, Dios nos ha fundamentado. Pero ¿somos fundamentados en qué? ¿En el predicador? ¿En el anciano? ¿En el diácono? ¿En quién somos fundamentados? En Cristo, mis hermanos. Porque alejados de Él, nada podemos hacer. Mientras estemos en Cristo, mis hermanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y con eso quiero concluir, mis hermanos. No te alejes de Dios. Por más que vengan las pruebas, por más que venga el sufrimiento, por más que incluso a veces haya esa duda en ti y te preguntes si Dios está escuchando, si Dios está viéndote, déjame decirte que sí. Pero nuevamente, todos mis hermanos, Dios no nos pone en una prueba. Siempre va a poner los medios para que podamos salir de esa prueba. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer si nosotros estamos fundamentados en Él. Y eso es con lo que quiero terminar, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Y independientemente de lo que estén pasando, independientemente de la situación, hemos sido fundamentados.
Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Leo, gracias por darnos esta clase, gracias por este mensaje. Pues sí, hay que recordar siempre eso, que Dios nos santificó, nos ayudó a, pues, a lavar toda nuestra vida que veníamos arrastrando. Ya fuimos justificados, perdonados, y ahora nos toca seguir siendo fieles y perseverar. Sabemos que la vida del cristiano es muy difícil, pero siempre Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Gracias por la clase, que Dios te siga bendiciendo, y gracias por haber aceptado dar la clase el día de hoy. Bueno, hermanos, vamos a seguir entonando, perdón, unos coros. Vamos a entonar el número 99, por favor. 99. Cantemos, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Señor, ¿quién pudiera ayudarte por tanta bondad para mí? Me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo está rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a entonar el número 104. El número 104. Cantemos. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor.
en tu nombre maravilloso. Maravilloso Amén. El número 125, no hay Dios. Número 125, no hay Dios. Cantemos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Espíritu, No es con no espada ni con ni con ejército, ejército, con tu más con santo espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu santo espíritu. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle paso a nuestro hermano que va a dar la oración final. Bien, hermanos, oremos y darle gracias a Dios que Él ha permitido que escuchemos su palabra en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que moras en el cielo y en todo lugar. Le estamos agradecidos, Padre bendito, porque en esta noche pudimos escuchar acerca de su bendita palabra a través de nuestro hermano Leonel. Gracias, Padre bendito, porque usted lo ha bendecido grandemente en cuanto a su palabra. Dele conocimiento, inteligencia y sabiduría para que Él pueda seguir predicando, bendito Dios. Ayúdenos día con día, bendíganos grandemente. Gracias, Padre bendito, porque nos tiene con bien hasta este momento. Gracias, bendito Dios, porque pudimos escuchar acerca de su bendita palabra en esta noche. Padre eterno, por todos los aquí presentes, le estamos agradecidos, porque usted es un Dios bueno, grande, lleno de misericordia para con nosotros, Padre bendito. Gracias por todo, porque todo es de usted, mi Señor eterno. Por todos, bendito Señor, se lo estamos agradeciendo, bendito Dios. Padre eterno, denos inteligencia y sabiduría y conocimiento para aprender más acerca de su bendita palabra. Permítanos, Padre bendito, vernos el próximo primer día de la semana para seguirle dándole honra y gloria a usted, porque usted es un Dios grande, lleno de amor, lleno de misericordia para con nosotros, y le estamos agradecidos, bendito Dios, por todos en este lugar y en cualquier lugar donde usted escuchando, bendito Dios, sea usted con todos nosotros, bendito Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos, se lo agradecemos en el nombre bendito que es nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, pues muchas gracias. Nuevamente, gracias a nuestro hermano Leo, que nos compartió el mensaje. Hermano Leo, que Dios le siga bendiciendo. Fue un gusto verlo por este medio. Gracias por la aceptación. Saludos para los hermanos de allá de Cavazos, donde se reúne. Le mandamos saludos a todos los hermanos de aquí de la congregación de Toltecas. Gracias, hermanos, por estar el día de hoy conectados. Pues tuvieron su tiempo. Al final de cuentas, Dios es el que le estamos dando tiempo a nuestro Dios. Dios es grande y bondadoso y nos da tantas bendiciones, y qué bueno que nos dimos la oportunidad de estar el día de hoy conectados. Recibimos este mensaje y hay que reflexionar de este mensaje para que cambiemos todo lo que esté mal de nosotros. Así es que, hermanos, saludos, sigamos orando por nuestros hermanos enfermos, por todos los hermanos que estén pasando por alguna situación difícil, sigamos orando. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna petición antes de terminar ahora sí la clase. Si no, hermanos, bueno, pues cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos primeramente el domingo. Hasta luego, adiós, hermanos. Adiós.